Vamos a ir dando inicio a esta actividad. Es un gusto enorme para nosotros saludarlos y agradecerles de que se sumen a esta actividad que es organizada por Acento Global, una iniciativa de Córdoba Acelera. Mi nombre es Gabriela Sibila y soy gerente de posicionamiento internacional en el Córdoba Acelera, un ente de la municipalidad que impulsa el desarrollo productivo de la ciudad y el fortalecimiento de la conexión de la capital con el mundo. Esta actividad forma parte de un ciclo de IA y nuevas economías. Esta es una propuesta que busca acercar conocimientos vinculados a la inteligencia artificial y a los distintos pilares de la economía del conocimiento, la economía creativa, comunitaria y en este caso de la economía circular. Estos espacios son posibles gracias a los miembros de Acento Global, que son profesionales cordobeses que hoy viven en distintas partes del mundo, pero que quieren seguir en contacto con la ciudad y siguen comprometidos con Córdoba en el intercambio de conocimiento y experiencias. En esta oportunidad tenemos el placer de presentar a Javier Silte, quien está a cargo de esta charla. Javier es ingeniero químico, es egresado de la UTN Córdoba, es magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Sevilla y es MBA en Artificial Intelligence Project Management por el College de París. Actualmente se desempeña como responsable de innovación, desarrollo y alianzas internacionales en sustentabilidad y cambio climático en HINS. Javier reside en la ciudad de Colonia, Alemania. También nos está acompañando aquí Tatiana Malvasio, que es cofundadora y VP de Cultura en Quilimo, quien va a ser la moderadora de este encuentro. Aprovecho para decirle que al finalizar esta charla vamos a abrir un espacio de preguntas, así que los invitamos a dejar sus consultas en el chat o después levantar la mano una vez que se abra ese espacio. Ahora sí, Tatiana, te doy la palabra, así iniciamos esta actividad. Bueno, gracias Gabriela y gracias al equipo de Acento Global. Vamos a iniciar directamente con la conversación, que es lo que más les interesa a todos. Imagino que por eso están acá. Y Javier, te voy a hacer la primera pregunta inicial para luego ir conversando en los temas que están en agenda. Y la primera es sobre la paradoja más grande que enfrenta la IA hoy, la inteligencia artificial hoy, ¿no? Es una herramienta fundamental para acelerar la transición sostenible, para acelerar procesos, generar diferentes funciones que antes quizás eran inaccesibles por sus costos o por los tiempos que implicaban, pero a la vez es uno de los sectores, la inteligencia artificial, que más está consumiendo recursos naturales hoy, particularmente energía y agua. ¿Cómo ves esa tensión y cuál es tu lectura de quién gana en los próximos 24 meses? Bueno, Tati, hola, gracias a todos los que se sumaron a Acento Global, por supuesto. Y vamos a empezar de lleno con la primera pregunta, porque seguramente muchos y muchas de los que están acá tienen curiosidad desde el punto de vista de cómo implementar la inteligencia artificial hoy en sus equipos, pero a la vez existe la curiosidad de esta paradoja, de como muy bien vos mencionaste, hoy es uno de los motores más importantes, más potentes para acelerar la transición energética, la transición sostenible y a la vez uno de los que más, sectores de los que más están consumiendo energía, un crecimiento de consumo de energía y también consumo de agua. Yo en ese sentido tiendo a ser más tecno-optimista, pero es cierto que por el momento los números están mostrando lo contrario, de alguna manera. Pensemos solamente para imaginarnos un data center de hyperscaler, que son algunos de los más grandes que hoy existen o que están en construcción, puede llegar a consumir una décima parte de lo que consume toda la provincia de Córdoba. Y al mismo tiempo, posiblemente un productor que aplique inteligencia artificial para el riego puede ahorrar entre 15, 20, 25, hoy Tati nos va a comentar un poco sobre eso, de consumo de agua. Entonces, ¿quién gana?
Y ahí en el quién gana, me parece que depende de nosotros, depende de hoy los 35 40 personas que estamos, de cómo utilizamos la inteligencia artificial, pero siendo nosotros los verdaderos agentes de cambio. Así que vamos a intentar ir en la charla por esa paradoja. Tal cual, buenísimo. Eh, Ya vamos a ir conversando más de lleno en cada parte. Y te hago una pregunta vinculada a cómo empezamos a usar la inteligencia artificial. Quizás algunos ya están implementando inteligencia artificial, quizás a un nivel más básico o más avanzado, pero si tuviera que empezar una empresa a utilizar AI, ¿por dónde puede hoy aplicarla vinculado a la sostenibilidad? Bueno, muy bien. Vamos a concentrarnos sí, en lo que es sostenibilidad en general, economía circular, energía, agua. A mí me gusta separar de alguna manera en niveles y también me gusta ir contrastándolo con ejemplos y ejemplos regionales que podemos tener en Argentina. Pensemos un primer nivel, el nivel producto, nivel diseño, nivel vida útil. Es decir, me concentro en lo que vendo, me concentro en cómo está diseñado. Pensemos en un vino, en una bodega en Mendoza. ¿Cómo está diseñado el vino, su botella, de qué materiales es, cuánto dura, se puede reciclar o no el envase, de qué material es el corcho, puedo reemplazarlo por otro material con menor huella de carbono, menor huella ambiental? Y acá la inteligencia artificial nos puede ayudar en cosas como simular esa disminución de huella de carbono por utilizar otro material, predecir cómo se comporta el vino con otro tipo de cierre o descubrir nuevos materiales o etiquetas biodegradables. Después nos vamos un nivel más en complejidad y pensamos en la operación, en el proceso. Y acá me concentro en cómo hago, es decir, en mi planta, en mi finca, cuánta agua uso para regar, cuánta energía consume mi planta de embotellado o cuánto desperdicio en cada una de las cosechas, cómo hago para prevenir que se rompa o no la bomba de riego. Y acá la inteligencia artificial nos ayuda en esto, riego de precisión, a ver, cruzando la humedad del suelo, el clima, el estado del viñedo, optimizando el uso de energía, el consumo en la planta de embotellado, de limpieza. De algo de esto, un momento te voy a preguntar, Tatiana. Y después, a un nivel más, pensando en la cadena, pensando en el ecosistema, en la trazabilidad. Y acá me concentro en todo lo que viene antes y después de mi proceso, o sea, todo lo que viene después de mi negocio. O antes, por ejemplo, ¿de dónde proviene el vidrio de mis botellas? ¿Qué huella de carbono tiene ese proveedor? ¿Cómo viaja mi vino desde Mendoza hasta el puerto de Rosario y de allí el puerto de Hamburgo en el caso de exportarlo? ¿Qué pasa con esa botella después de que el consumidor la toma? ¿O los coproductos que pueda sacar? Poder trazar de qué viñedo específico extraigo la uva para hacer ese vino. Y acá la inteligencia artificial nos puede ayudar en optimizar logística de rutas, en poder calcular mejor el alcance 3 de nuestra huella de carbono, requisitos de trazabilidad en materia de grandes análisis de volumen de datos satelitales. Acá hay un caso concreto. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en la Comunidad Europea existe el Digital Product Passport, que es un pasaporte digital del producto que se está expandiendo y de alguna manera cada vez nuevos productos van a tener que cumplir con esta normativa, que es una normativa de poder pasar, tener la trazabilidad de cada producto. En el Reino Unido, por ejemplo, se desarrolló un proceso a través de incorporación de inteligencia artificial para procesar inmensos volúmenes de datos y poder detectar esto hace semanas, y poder detectar de cada semilla de dónde específicamente proviene y si esa semilla, por ejemplo, cumple o no con la nueva directiva de producto libre de deforestación, que algunos productos que están ingresando al mercado europeo tienen que empezar a cumplir. Y lo hace con una precisión de 200 kilómetros a la redonda. O sea que no solo desde el punto de vista de la trazabilidad del productor o del exportador, sino desde el punto de vista del control. Acá es donde también entra y puede aplicarse a lo público. Entonces pasamos por el nivel
producto, operación, cadena, y después, si nos vamos a un nivel más, a un nivel sistema, y ya pensamos en el territorio, en la ciudad, en la región, y acá me concentro en donde estoy inserto, es decir, por ejemplo, volvamos a la bodega. ¿Cómo está la cuenca hídrica del río Mendoza o del río que pase para alimentar la bodega? ¿Cuánta agua queda para los próximos 10 años? ¿Cómo se comporta el clima de la región? ¿Hay riesgos de incendio en la zona? ¿La red eléctrica provincial soporta mi crecimiento? Y acá es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar en esto. Monitoreo satelital del territorio, predicción climática, predicción de riesgos climáticos, modelado de cuencas, planificación urbana, si pensamos en lo público, zonas industriales. Pero bueno, te consulto a vos, Tati, si nos querés comentar alguna práctica específica de caso de inteligencia artificial para el agua y riego en Quilimo. Muchas de las cosas que ibas diciendo automáticamente me hacían pensar a Quilimo y cómo varias de las soluciones que fuiste mencionando fuimos desarrollando en los diferentes 10 años. Hace 10 años existe Quilimo a lo largo de su historia fuimos desarrollando en mayor o menor profundidad algunos de todos estos puntos que mencionabas porque eran claves para el core del negocio. Para los que no conocen, Quilimo es una empresa que surge con AI como base de su tecnología, cuando se llamaba Machine Learning en ese momento todavía, porque nosotros tenemos un software donde alimentábamos de datos y la máquina iba aprendiendo, combinando todos esos datos, a emitir recomendaciones de riego. Particularmente ingresan datos satelitales, datos climáticos y datos del suelo, del campo, y combinando todos esos datos, nosotros podemos modelar cuánta agua va a consumir un cultivo en las próximas semanas y por lo tanto cuánta agua es necesario reponerle. Usando Quilimo, los productores ahorraban agua hasta un 30%. Obviamente tuvimos casos más grandes, pero en un promedio podemos decir 30%, más grandes de ahorro, quiero decir. Eh, y en ese camino nosotros identificamos, hay que hacer algo con toda esa agua que se está ahorrando, digamos, hay que premiar a los productores, en vez de castigarlos por usar más, premiemos a los que están usando agua correctamente. Y así fue como en un momento logramos conectar quienes estaban disponibles o quienes tenían intención de pagar porque el agua se conservara en las cuencas, y así es como logramos vincular y agregarle una capa de financiamiento a este proyecto, conectando a grandes corporaciones que tienen objetivos de sustentabilidad, que tienen sus áreas de sustentabilidad, presupuestos ya armados para generar mitigaciones en el territorio donde operan, y de ese modo empezamos a vender estos ahorros de agua a las corporaciones. Son ahorros virtuales, el objetivo es que el agua se conserve en la cuenca, y le pagamos a los agricultores por esos ahorros y esas buenas prácticas que van implementando. De este modo, a la vez, también generamos un nuevo ingreso para los productores. Y acá yo pensando cuál es el éxito también de que este modelo funcione, porque muchas de las soluciones son las que Javier enlistaba y que cualquier persona, cualquier empresa puede desarrollar de manera simple para su negocio, y el éxito está vinculado a que nosotros sistemáticamente fuimos registrando datos, 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 y nuestra base de datos es muy amplia, y de esa forma que puede ser tan precisa para predecir cuánta agua se va a consumir, cuánta agua hay que reponer, dónde hay cuencas con riesgo, qué productores pueden ahorrar más, cuáles pueden ahorrar menos. Entonces, para hacer un scoring de a qué productores empezamos financiando que van a poder generar mayor impacto. Y todo eso se puede hacer con AI, pero la base de todo es poder tener ordenado los datos y una buena cantidad de datos para poder tener los modelos precisos. Em, y pasando del caso de Quilimo, podemos también vincularlo con lo que está vinculado principalmente a agua, podemos vincularlo también a la parte de energías renovables. Entonces, ahí, Javier, ¿qué ves vos? Porque Córdoba tiene un potencial importante en cuanto a energías renovables. ¿Y vos qué rol crees que la AI puede jugar para optimizar esas redes?
¿Y qué ves que está pasando a nivel global también que puede contribuir a lo que Córdoba tiene potencialidad de hacer? Bien, bien, Tatien. En ese sentido, yo considero, primero, empezando a nivel global, puede haber tres frentes en los cuales la IA está entrando de lleno en el sector energético. En primer punto, la optimización de la red eléctrica. Nosotros sabemos que, bueno, en todos los países el sistema eléctrico está diseñado para el siglo XX, flujos unidireccionales, es decir, pocas centrales grandes, muchos consumidores. Ya vemos que a poco se está invirtiendo y está cambiando esta forma de tanto como de generar como de consumir. Hoy vemos que muchos generadores chicos se autoconsumen o inyectan en la red de forma intermitente y también vemos un alto crecimiento de las energías renovables. Entonces, el potencial de la inteligencia artificial para manejar grandes volúmenes de datos ayuda en lo que es, por un lado, la predicción en la generación, tanto eólica, solar, y por otro lado también para poder reducir el costo de lo que es el balanceo de la red, es decir, cuando por ahí hay mucha más participación de las renovables y de la nada cae por algún motivo, tener que activar otro tipo de centrales. Entonces, en lo que es optimización de la red eléctrica. Por otro lado, en lo que es el mantenimiento predictivo, ya cuando pensamos en activos energéticos, es decir, sensores y ayuda de inteligencia artificial para detectar fallas, por ejemplo, en cajas de cambio, en turbinas eólicas, que ahorran tanto costo en mantenimiento como que también aumentan la disponibilidad. Después si hablamos de granjas solares, combinado con visión artificial, es decir, cámaras fijas o drones que pueden detectar suciedad, microfracturas o puntos calientes y prevenir, minimizar costos de mantenimiento y aumentar también la disponibilidad. Y en el tercer punto, la eficiencia del consumo, es decir, las industrias más intensivas en energía, que también a raíz de poder optimizar, almacenar, procesar mayor cantidad de datos con este tipo de herramientas, logran una gestión más inteligente. Y bajándolo ya a lo regional, y hay casos concretos en Córdoba, algunos a nivel más investigación, algunos con algún nivel más de incorporación con el sector público-privado. Existen mapeos para predicción de lo que es viento y radiación solar cuando hablamos de energía renovable por distintas zonas de la provincia. Después, en lo que es el servicio meteorológico, índice de riesgo de incendio con información satelital u otro tipo de datos que puedan combinarse y prevenir o al menos estimar el riesgo de incendio de una forma más asertiva. Después en todo lo que es seguridad vial y eventos meteorológicos también, pronóstico, monitoreo de ráfagas, índice de congelamiento de rutas. En materia de agroclima, para el sector agropecuario también, en tema de predicción de pronósticos trimestrales, estudios de, bueno, hoy que estamos atravesando en breve el Niño y lo que eso va a conllevar. Y después en materia también de demanda energética y clima. O sea, es un problema que tenemos de hace décadas, el tema de anticipar picos de consumo para prevenir cortes de luz. Analizar esas correlaciones entre clima y demanda eléctrica hoy se está potenciando y está incorporado en lo que es el sector energético de la provincia. Javier, buenísimo esto a nivel general como para entender dónde estamos parados hoy, pero yendo más concreto a las herramientas. Esta es una pregunta quizás básica para algunos, pero importante no pasarla por alto, porque hay muchas herramientas de AI. ¿Y cuál es la diferencia entre usar AI como un asistente, o sea, para redactar, para traducir, para resumir, para decirle esto y pásame, respóndeme tal cosa? eh, a implementar a agentes que ejecuten los procesos automáticamente, que ya resuelvan de manera sola diariamente una función? ¿Y qué cambios ves respecto al año pasado a este?
con el uso de inteligencia artificial en el sector corporativo. Bien, para responder esa pregunta y también para enfocarlo en lo que es sostenibilidad también, a mí me gusta identificar diferentes olas o niveles de adopción de inteligencia artificial. Por un lado, y creo que el 99% o el 100% de los que estamos acá, estamos en el primer nivel, la primera ola de asistentes. Es decir, lo que seguramente muchos de nosotros hacemos, usamos ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek para responder mail, redactar un informe, traducir, pensándolo desde el punto de vista, por ejemplo, energético. Abrís el ChatGPT, subís un PDF de la factura de la planta y le pedís que te extraiga los kilovatios horas consumidos, la potencia contratada, el periodo de facturación y quizás que te calcule las emisiones de esa factura. Después tendríamos una segunda ola a nivel de inteligencia artificial más agéntica que de alguna manera empieza a ejecutar workflows y de alguna manera deja de ser reactiva y empieza a tener una proactividad en la toma de decisiones. Eh, Pensemos con el mismo ejemplo, que automáticamente esa factura donde llega la extraiga, le extraiga los campos, lo normalice, porque no es lo mismo la factura de PEC en Córdoba o la factura de Edenor en Buenos Aires o en otra parte del país, lo carga en una base de datos, aplica automáticamente algún factor de emisión de la red argentina de ese mes, compara el mes, el consumo de ese mes con el mismo mes del año anterior y dispara alguna alerta si hubo algún desvío. Ya es una IA en la cual el factor humano o la validación humana se encuentra en un alcance un poco más amplio. Yo creo que hay muy pocas empresas en ese nivel, posiblemente menos del 5%, que tengan implementado este tipo de soluciones a nivel institucional. Y después un tercer nivel ya de una orquestación multiagéntica que para mí, si bien podemos ver algún caso excepcional, es más aspiracional y a nivel promesa, al menos en materia de sostenibilidad, ¿cierto? Puede haber empresas tecnológicas líderes que están obteniendo algún resultado real con este sistema, pero pensemos algún agente de ingesta que el primero que captura y normaliza las facturas, después puede interactuar con un agente auditor energético que cruza esos consumos con los que se registra en la planta, con los medidores de la planta, entonces puede de alguna manera identificar si hubo alguna gap ahí. Después puede haber otro agente de carbono, llamémosle, o agente de gestión de gases de efecto invernadero, que consulta la matriz específicamente, calcula las emisiones, las imputa en el alcance específico siguiendo tal protocolo, o algún otro sistema, o algún otro agente que esté involucrado en el sistema optimizador, que de alguna manera te simule a ver si trasladas el consumo de este freezer, en vez de el horario pico al horario valle, el ahorro estimado es de tanto y las reducciones de emisiones son de tanto. O seguir involucrando a la gente de cumplimiento que mapee esos datos y los establece en forma de evidencia para poder después reportar. Y ahí el humano pasa a ser, en vez de ejecutor, validador o árbitro de ese sistema. O sea, ya no vamos en el input y en el output de un asistente específico, sino que empezamos a arbitrar el sistema y ya el trabajo nuestro pasa a ser definir reglas, definir criterios, definir umbrales, eh, poder identificar ruido de señales específicas y revisar lo que el sistema va marcando. Bien, súper. Estaría bueno que vayan comentando también en qué nivel creen cada uno que está o las organizaciones para las cuales forman parte de estos tres que decía Javier, como para también entender un poco cuánto están implementando y cuánto conocen de AI en el área de sostenibilidad.
Y mientras tanto, sigo avanzando con otra pregunta, que este es un dolor en todas las empresas y justamente cuando contaba el caso de Quilimo, digo, uno de los éxitos de que los modelos de AI puedan funcionar o cumplir su trabajo con éxito es los datos que tienen, ¿no? Y cómo hace una empresa que no tiene sus datos organizados y sistemas desconectados. Em, ¿Cuánto AI puede ayudar cuando el problema principal es la infraestructura y la gobernanza? Ujú. Sí, yo en ese punto creo que hay distintas, me gusta llamarlo tensiones de adopción, para poder identificarlas y caracterizarlas. Tensiones desde el punto de vista de datos, de gobernanza, de escala y de empleo. Yendo por la tensión de datos y yendo específicamente a sostenibilidad, eh, les comentaba del pasaporte digital de producto en la Unión Europea bueno, todavía no está completamente operativo, pero sí de a poco, escalonadamente, diferentes productos van a irse incorporando. Este año, KPMG, la consultora, a principios de este 2026, relevó en un estudio que el 81% de las empresas en la Unión Europea no tiene los datos para elaborar sus pasaportes digitales de producto. Y es decir, y bueno, a ver, en Argentina no hay una encuesta equivalente todavía, o al menos yo no encontré, pero cualitativamente podemos imaginar que estamos o igual o peor. Entonces, desde el punto de vista de los datos, es fundamental. Podemos tener la mejor solución o la mejor tecnología, pero si no tenemos los datos no podemos tomar las mejores decisiones. Desde el punto de vista de la gobernanza, en el caso de la inteligencia artificial generativa, es cierto que baja el costo de producir narrativas o incluso narrativas de sostenibilidad sin respaldo, por ejemplo, pensando en el reporting. Y lo que es el greenwashing puede estar acelerado incluso por la inteligencia artificial. En cuanto a la gobernanza, es muy importante y sigue siendo, y es una de las tensiones, es identificar quién es el dueño de eso que generó esa inteligencia artificial, quién es el responsable, por qué no pensar incorporarlo al organigrama a tal o cual agente que sea dependiente de una persona. Después, en lo que es el uso de datos, si ese dato sensible cae en las manos equivocadas, entonces muchas veces termina pasando de que se desarrolla algún piloto o alguna solución en un proceso específico, pero queda acéfalo o queda huérfano de gobernanza. Por eso sí es prioritario también identificar cómo se va a gobernar. Yendo a lo que es la atención de empleo, me parece que esta es la más común y seguramente nos encontraremos con muchos de nosotros y que a mí también me ha pasado. Me declaro culpable, no la sé usar, no sirve, dice cualquier cosa, me va a reemplazar, no tiene criterio, no veo resultados. Y yo creo que esta es una de las tensiones más complejas y los invito, porque no voy a profundizar en esta porque los quiero invitar a la próxima sesión de la próxima cátedra que va a estar hablando Bruno sobre estos temas de IA en el trabajo, pero sí destacar que hay una curva de aprendizaje en la implementación y que posiblemente tengamos que sacrificar mucho tiempo y muchas escasez de resultados la primera vez que lo utilicemos, pero bueno, sigue siendo una tensión. Ahora yendo a sostenibilidad y yendo a lo que es la tensión de escala, de escalado, en lo que es adopción tecnológica, seguramente hemos visto o incluso hecho soluciones de inteligencia artificial que nos parece que nos ahorró un día o una semana o un mes de trabajo. El tema está en cómo escalarlo, es decir, cómo generar un impacto, eh, ya sea desde el punto de vista económico, ambiental, en la organización. Digamos que
un caso que seguramente se van a sentir identificados. La empresa empieza con algún piloto de inteligencia artificial en algún proceso pequeño. Por ejemplo, un asistente para un área de sustentabilidad que clasifica facturas energéticas. Y 3 meses después, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Funcionó o no funcionó? Y probablemente nadie pueda responder porque nunca se midió inicialmente cuántas horas tardaba el equipo antes en hacer esa tarea, cuántos errores había en ese proceso manual para poder contrastar con los errores que pueda haber en este proceso automatizado, cuánto le costaba a la empresa esa tarea en horas, en personal o en costo económico, o la pregunta de raíz, ¿hacíamos esa tarea? Y esto puede ser o ha sido un error muy complejo eh, a ver, nos gustó, muy lindo, pero no se hace invertir. Terminamos llegando a esa conclusión y el piloto muere por esa falta de evidencia. Entonces me parece que es muy importante y más en materia de sustentabilidad y cuando está ligado a alguna cuestión regulatoria de compliance o algo que impacte mucho en lo que es, ya sea ambientalmente o económicamente, pensar en el problema y la correcta formulación del problema. No, o sea, no incorporar la inteligencia artificial a un problema que no existe. Y me ha pasado de incorporar alguna solución de inteligencia artificial por ahí incorrectamente que ha llevado a trabajo e incluso resultados negativos o peores de no haberlo implementado. La cuestión no es incorporar la tecnología por sí misma, sino desarrollar capacidades en los equipos para poder utilizarla con proporcionalidad, con trazabilidad y sobre todo con sentido. Pensar primero en el problema más que en la herramienta o la Ujú. solución y definirlo bien. Buenísimo. Y la última pregunta vinculada a la adopción, y ya pasamos al impacto que está teniendo la AI. Eh, Hay una diferencia entre reportar una vez al año, que es lo que solemos hacer, versus ir monitoreando de forma continua. ¿Cómo ve una empresa esa transición y cuáles crees que son los primeros pasos? Bien. Bien, para este caso me gustaría comentar el ejemplo de lo que es el reporting, el reporte de sustentabilidad. Ahí en eso, trabajando con algún cliente que reporta bajo GRI hace varios años. Cada año el estándar se actualiza. Cada año el equipo sufre 3, 4, 5 meses para poder reconstruir, validar, narrar. ¿Cuál fue el problema o la formulación del problema? Los datos venían de 4 o 5 áreas distintas, cada una tenía criterios distintos. La narrativa cambia año a año porque también cambia el responsable. La consistencia interanual es cada vez más débil y compleja de soportar. Y la actualización de los estándares para reporte siempre corren por detrás. Entonces lo empezamos a pensar, algún sistema de agentes por capas, escalonados, asistentes que entrenados para poder mapear cambios año a año del estándar gris, actualizaciones, clasificaciones automáticas de evidencias que puedan documentar contra los nuevos puntos de actualización del gris, detección asistentes para detección de inconsistencias narrativas entre secciones, entre periodos, entre áreas. Y por supuesto, bueno, lo que es la generación de borradores narrativos, tonos de voz y consistencias. Y pasar del reporte retrospectivo, declarativo, a un monitoreo continuo. En una organización que se consolidan los indicadores ambientales anualmente o semestralmente o trimestralmente, nosotros estamos viendo el desvío ya por lo menos 3 meses, 6 meses o un año antes. El evento ya ocurrió, ya se asumió ese costo y la posibilidad de intervenir de forma temprana no existe muchas veces. Entonces, pasar del reporte al monitoreo modifica de alguna manera esa lógica. Sí es importante la pregunta de fondo que tenemos que hacernos si la
principal limitación de la organización está hoy en la tecnología disponible para generar el material o en la capacidad para gobernar, validar y utilizar esa información. Porque automatizar solamente la superficie, la narrativa o lo decorativo no corrige ninguna debilidad. Y hoy cada vez los estándares, bueno, ya sea GRI, los estándares NIF para todo lo que es información financiera, divulgación de información financiera relacionada con riesgos y oportunidades climáticos, ya el foco se corre de la afirmación de lo declarativo hacia la evidencia trazable y comparable. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial hoy nos está ayudando a poder ser más trazables, razonables, eh, para poder elaborar los reportes. Javier, bueno, y nos queda cada vez menos, pero estas últimas preguntas breves, así podemos ir a escuchar las preguntas de los asistentes. Eh, Hablando del impacto y las tensiones que tiene futuro y el futuro que totalmente incierto, pero que podemos llegar a estimar. En el sector energético, el metano y las fugas difusas son prioritarias por su impacto ambiental y por los costos operativos. ¿Y cómo podemos detectarlas y qué tecnologías hoy entran en juego para ello? Bien, bueno, sí, no vamos a profundizar mucho en este tema porque sí, vamos a aprovechar el tiempo. Pero sí, el sector energético, hablamos un poco del sector de energía renovable, pero el sector de oil and gas también presenta muchas presiones simultáneas. En primer lugar, en la seguridad de suministro en cuanto a costos, pero también en cuanto a descarbonización. El metano ocupa un lugar muy prioritario en lo que es el impacto climático, entonces el potencial de reducción es amplio y en lo que respecta a la mejora en la detección, no solamente en la detección, sino también en la priorización y velocidad de respuesta que puede combinar sensores, drones, satélites o visión artificial para detectar fugas en diferentes etapas de lo que es bueno, la producción de gas. Es también un punto que reside y hoy que se está apostando mucho, no solo desde el punto de vista energético y ahorro de costos, sino también ambiental. Pero bueno, sí, me gustaría que me comentes algo de respecto al agua. Cuando hablamos de este trade-off, de que menos agua para riego requiere más energía y menos energía requiere más agua, cómo lo ves vos? Bueno, hasta el momento, o sea, si bien sabemos que la inteligencia artificial requiere agua para su funcionamiento, ¿no? Muchos de los data centers hoy que procesan cada una de las preguntas o pedidos que le hacemos utilizan agua para enfriar sus servidores. Y hay muchas proyecciones que dicen que va a ser el sector que más agua va a consumir incluso. Acá, bueno, lo cierto es la info que tenemos hasta el momento y he estado buscando comparativas como para poder ponerla en info diaria que que podemos entender y dimensionar. Por ejemplo, generar una imagen con inteligencia artificial eh, utiliza una cucharada de agua, un sorbo de agua, por ejemplo. Hacerle una pregunta a cualquier, a GPT, a Cloud, utiliza una cucharadita, menos agua. Eh, pero, por ejemplo, el café que tomamos hoy en la mañana utiliza una bañera, se necesita una bañera llena de agua para poder tomarlo. O una hamburguesa eh, equivalen a tomarnos 13 duchas de 20 minutos. O un gin, si usamos un gin, equivale a 75 duchas de 5 minutos. Entonces, hoy la agricultura sigue siendo el sector que más agua consume. La inteligencia artificial, por decir, en realidad los servidores
están creciendo en su consumo y si lo usamos desmedidamente y la agricultura eficientiza ese recurso, podría pasar a consumir más. Lo cierto es que, que el recurso del agua es escaso, entonces hay que empezar a prestar mucha más atención y regular más ese uso de agua. Pero por el momento no, la agricultura es el foco donde podemos concentrarnos para trabajar y hacer más eficiente y evitar escasez hídrica en diferentes regiones. También hay otras tecnologías que se están usando para enfriamientos de data center que requieren más energía porque utilizan otros sistemas que no es agua y ahí está ese trade-off que mencionas. Hay que seguir monitoreándolo y también aprender. Hoy creo que el consumo de AI está como abierto y desmedido, ¿no? Pero también vamos a aprender a usarlo mejor, a entender para qué sí, para qué no, ser más eficientes en los pedidos, entonces, por lo tanto, usar menos tokens con menos interacciones. Entonces, creo, yo también, como vos decías, tengo una mirada optimista al respecto, eh, así que vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Y ya para cerrar, eh, acá los asistentes se llevan un montón de información y me imagino que más preguntas que certezas, pero ¿cómo empiezan mañana, esta tarde? ¿Por dónde empiezan a implementar inteligencia artificial? ¿Cómo pueden empezar con este proceso? Bueno, Tati, sí, era para cerrar y después te dejo unos minutos y vamos a las preguntas. Yo creo que primero me, me gusta pensar en llevarme la idea de antes de incorporar inteligencia artificial, es formular bien el problema y armar el equipo que lo va a sostener. Eh, Creo que un error muy claro es queremos usar la IA, decir, queremos usar la IA en sostenibilidad y ese no es un problema, es una intención. Es una intención de querer incorporar o de optimizar un proceso, que está bien, no está mal, pero buscar el problema. El problema es, tardamos 3 meses en consolidar y calcular la huella de carbono y siempre llegamos tarde al reporte o no puedo demostrarle al auditor de dónde sale cada número. Entonces hice el problema, irse a los datos, como vos bien decías, yo creo que identificando dónde están los datos que necesitamos para alimentar a las soluciones de inteligencia artificial, vamos a descubrir que el 60, 70, 80% está en planillas personales, en la cabeza de alguien o en el inconsciente colectivo de la organización. Y por último, creo que está muy bueno apoyarse en un referente interno, o sea, en una persona del equipo con nombre y apellido que no hace falta que sea el más técnico, pero sí que combine criterio específico, en este caso de la sostenibilidad o en el caso de la energía o del agua, con la inteligencia artificial y que sea ese personaje bilingüe que pueda hablar desde el punto de vista técnico, pero también pueda hablarle a una inteligencia artificial para que puedan potenciar el problema y de ahí ir ramificando. Y bueno, por último, también generando estos espacios de debate, así que también gracias a Acento y a todos los que participaron, creo que es importante el networking, el conocer otras empresas que lo están haciendo, que tienen las manos en la masa y aprendiendo de esos errores. Hoy no va a haber un asesor o un experto que tenga 20 años o 25 años de experiencia en inteligencia artificial, lo sabemos, y si existe no va a estar a nuestro alcance, así que no nos empapemos y compartamos en estos espacios. Javier, bueno, hay una pregunta, no sé si vos podés responderla. Dice Enrique pregunta, ¿qué ventaja puede aportar la inteligencia artificial en el área de producción de energía nuclear y sustentabilidad? Bueno, a ver, desde una mirada macro, en la optimización del proceso, o sea, en la generación de energía nuclear también se consume energía y es una industria intensiva en energía y también en agua específicamente, así que
para ambos puntos yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar a, en primer lugar, mantenimientos predictivos, visualización y predicción de consumo de agua, consumo energético y herramientas para identificarlos, o sea, a nivel operación, a nivel proceso. Y, No sé si hay más preguntas. Pueden tomar el micrófono también si alguien tiene alguna pregunta o dejarla en el chat. sí, pregunta o compartir alguna experiencia también. Había una pregunta en el chat también. Lucas pregunta sobre experiencias en compliance por el uso de IA en informes publicables. Bueno, como les comentaba en la parte de compliance, por ejemplo, hablando específicamente en la norma internacional de información financiera, la NIF, en en su segundo capítulo que habla de divulgación sobre riesgo de oportunidades climáticas, sí, hay, digamos, tenemos que divulgar en los efectos de la estrategia y la toma de decisiones, no solamente métricas e indicadores, sino cómo utilizamos qué utilizamos para gestionar y, y, y qué evidencia trazable y comparable tenemos para llegar a esos resultados. Agustín, miembro de la red también, tenés la palabra. Sí, una pregunta. Javier mencionaba el uso de la inteligencia artificial en la electricidad o en la red eléctrica y demás. Me pregunto cómo se podría hacer para permitir la innovación por ejemplo, los operadores de la red eléctrica que puedan utilizar la inteligencia artificial para hacer sus operaciones más eficientes, por ejemplo, en el balanceo, pero cómo hacer al mismo tiempo para proteger a la infraestructura que es tan crítica de electricidad en el caso de que la inteligencia artificial o se salga de control o alguien la utilice como un arma, digamos, un ciberataque o demás, ¿no? O sea, no sé si hay una respuesta, me parece que es todo muy novedoso, pero me estaría interesante ver cómo la regulación puede hacer para eso, permitir la innovación, pero al mismo tiempo, bueno, proteger la infraestructura crítica. Sí, está muy buena la pregunta. Seguramente no te lo voy a poder responder porque creo que, a ver, el ámbito del derecho y de la regulación ilegal con la inteligencia artificial, así como con todo, siempre va por ahí unos pasitos más atrás de la innovación. Lo que sí me lleva a esta pregunta a, a comparar regiones. Por ejemplo, acá en la Unión Europea sí está todo mucho más regulado. Existe una IA Act que específicamente desde el 2020, 2019 que ya se está trabajando en eso, lo que por un lado es positivo desde el punto de vista de la seguridad de la infraestructura crítica, como vos mencionaste, y por otro lado choca con la innovación también en ese sentido. Después tenemos el otro extremo, si nos vamos, Estados Unidos, en donde no existe ninguna regulación de ningún tipo en materia de inteligencia artificial y están los riesgos que también estamos viendo que suceden. Yo creo que para Latinoamérica es una oportunidad, primero aprender de la regulación, de cómo regular, y por otro lado aprovechar, aprender de la innovación, pero de una manera segura. Estamos en el medio, pero bueno, muy buena, muy interesante la pregunta, Agustín, en materia de privacidad y datos. Ahí en ese sentido quiero preguntarle, a Bueno. lo mejor puede ser más para Tati, pero en este tema de las regulaciones, ¿cómo lo ven a nivel Latinoamérica o a lo mejor Chile, Tati, con la experiencia de Quilimo, estas cuestiones, ¿no? De las regulaciones y cómo se va tomando. Entendemos que a lo mejor Europa, como contaba Javier, digamos, son como muy estrictos en esas cuestiones,
qué pasa de este lado y si bien tenemos que aprender en un montón, digamos, somos más flexibles o todavía ni siquiera hemos llegado a ese punto. Em, hay cuestiones básicas de la privacidad de los datos de los clientes, de los datos como empresa que provee servicios de software, por ejemplo, que sí están establecidas, pero son súper, súper básicas. Chile está un poco más avanzado y más regulado en ese tema. Em, y yo cuando pensaba en la pregunta de Agustín, digo, hoy depende del criterio de quien desarrolle la tecnología, básicamente, y de su conocimiento técnico para ir creando capas de acceso a, digamos, si bien es el agente, digamos, el sistema que uno genera con inteligencia artificial puede cumplir tantas funciones, pero le vas poniendo capas de seguridad para que sea más difícil vulnerarlo, para que no todos puedan acceder y tengan permisos para ejecutar cualquier tarea, también para controlar lo que el mismo sistema puede hacer con autonomía. Em, Nosotros no estamos en el mercado europeo, pero sí, y sí estamos en el mercado de Latinoamérica y de Estados Unidos, y entendemos que vamos a tener que especializarnos y transformar probablemente muchas de las prácticas que tenemos hoy de acuerdo a las regulaciones vinculadas al acceso y el manejo de los datos. Em, pero sí, no, igual que dice Javier, no hay mucho y yo creo que hoy es una cuestión de criterio y confianza también, ¿no? Entre a quién contrato para qué servicio y hasta dónde le doy, que obviamente si no le das toda la información o no cargas toda la información, tampoco va a funcionar, te va a devolver el sistema lo que necesitas, ¿no? Entonces, como ese dilema. Yo tenía una pregunta que creo que es un poco para los dos. Bueno, Tati, ustedes trabajan con productores agropecuarios. ¿Ustedes ven que hay sectores en los que puede haber más resistencias propiamente culturales del sector al cual le están hablando, digamos, cuando hablan de IA y sostenibilidad? En algunos hay más que otros, hay algunos que son más permeables a los cambios. Sí, siempre hay, digamos, incluso en una misma empresa basada en tecnología e inteligencia artificial como Quilimo, hay personas que son más permeables o áreas, quizás el área financiera es la que más tarda en entrar en el boom de la automatización. eh, o sea, claro que hay cuestiones culturales, pero no las vincularía o sea, trataría de entender de dónde vienen y por qué está esa em, complejidad para utilizar inteligencia artificial en sus procesos. La primera es el origen de los datos, ¿no? Los campos, particularmente en América Latina, muchos están completamente desconectados, no tienen internet como para cargar la información en el campo exactamente cuando uno está haciendo la aplicación agropecuaria. Entonces, hoy cada vez es más fácil, ¿no? Que quizás ponerse una antena, una inversión que no es tan costosa como antes, dependiendo igual el tamaño del establecimiento, pero muchas de las prácticas están desconectadas o anotadas en un cuadernito de alguien. Tradicionalmente y de acá a 50 años atrás, entonces recopilar toda esa información, digitalizarla, eh, es costoso en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos, y después poder trabajar con toda esa información para poder aplicar inteligencia artificial y tomar mejores decisiones en cuanto a cuántos productos uso, cómo,
qué posibilidades de rendimientos tengo si hago esto o lo otro, modelaciones, que habla mucho Javier al principio, que la inteligencia artificial es muy buena para modelar y prever qué puede suceder antes de aplicar algo a campo, lo cual es fantástico porque es muy costosa cualquier nueva decisión que uno tome. Hay muchos dólares invertidos en el campo. Y si una decisión sale que por innovar sale mal, el riesgo es muy alto de perder. Entonces, para mí se vinculan esas dos cosas, la conectividad, el acceso a los datos del campo y el costo que tiene innovar, tomar una decisión diferente, si las cosas relativamente vienen saliendo bien con esto, si aplico algo nuevo, puede mejorar, pero la tasa de lo que va a mejorar quizás no es tan alta como la que puedo perder si sale mal. Entonces, de esa forma creo que puedo responder la pregunta. Bueno, estamos llegando ya al horario de cierre. Queremos agradecer especialmente a Javier que se ha conectado, a Tatiana que nos estuvo acompañando y moderando esta charla. Y los invitamos a todos a seguir este ciclo de IA y nuevas economías. Nuestra próxima charla va a ser el día 2 de junio a las 12 horas y va a ser sobre IA, academia y trabajo, claves para una reconfiguración en curso. Esta charla, las anteriores y todas las actividades de Acento Global, ustedes pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube, que es Acento Global. Así que los invitamos a visitarlo y muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.